Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. El propósito de la videoclase de hoy es seguir conversando sobre, bueno, eh, algunos conceptos que ya estuvimos tratando en nuestros encuentros presenciales. Habrán visto que les subí dos videos cortitos, dos videoclases cortitas, en las que hablaba sobre el tema del Estado. Hemos hablado ya del Estado. Ahora toca hablar un poquitito de la nación, ¿sí? Y ya hablamos también de la nación un poquitito en los encuentros presenciales, pero bueno, me parece que es importante desarrollarlo un poco más para, digamos, para tener mayores precisiones. Entonces, en este punto, recordemos que decimos que el Estado es un concepto técnico, técnico jurídico. El Estado hace referencia a una entidad, ¿sí? Una entidad que se reconoce por las autoridades que gobiernan, por las decisiones que producen, y que de alguna manera es el marco que controla la vida de las personas, ¿sí? Sean ciudadanos, sean habitantes, esto es indistinto. Entonces, hasta acá el tema del Estado. ¿Sí? En los videos que descargué, que los grabé para, para una actividad que se realizó en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ahí explorábamos distintos conceptos acerca del Estado. Ahora concentrémonos en la nación, ¿sí? Y yo les decía que mientras el Estado refiere a una idea técnica, la idea de la nación refiere a un concepto cultural, emocional, en el cual eh, la circunstancia que tienen las personas unidas no es el hecho de estar sometidas a una misma autoridad o tener que cumplir unas determinadas normas, sino la sensación, el sentimiento, la convicción de pertenecer a un mismo grupo, de tener un destino común, de compartir vivencias, costumbres, y entonces resulta ser que mientras el concepto de Estado es rígido, el concepto de nación es flexible. Y las naciones se construyen en el tiempo. Entonces, tenemos algunos elementos que podemos considerar como componente esencial de la idea de nación. Entonces, un elemento súper importante es el tema del idioma, la lengua en la que un pueblo se comunica entre sí. Entonces, en este punto, nosotros vemos que los estados, por términos generales, suelen tener una lengua principal que se habla, ¿sí? Y esto, desde hace 500 años, es una de las formas más establecidas de trabajar sobre la construcción de una nación. Fíjense ustedes, es un ejemplo que solemos poner en clase. Nosotros decimos que hablamos castellano, ¿sí? Mientras que si un inglés, un alemán, un francés, un italiano quieren aprender nuestra lengua, ellos dicen que estudian español. Y nosotros no decimos español, nosotros decimos castellano. ¿Y por qué decimos castellano? Bueno, porque nosotros entendemos la diferencia, ¿sí? Ahora, históricamente, esto, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que hace referencia es que uno de los tantos reinos que había en España, Castilla, es el que le impuso la unidad a todo el resto. Y entonces, ustedes se van a encontrar hoy, ¿sí? Que está Galicia, que está Cataluña, que está Aragón, que está Valencia, que están los Países Vascos, y si alguno de ustedes es seguidor del fútbol español, hasta verá que gallegos, catalanes, vascos, se expresan en una lengua distinta del castellano. Pero si esa gente sale del país, lleva un pasaporte que dice Reino de España,
y está todo escrito en castellano. ¿Sí? Y si alguna de esas personas viene a América Latina, alguno de los países que formamos parte de lo que fue el Imperio Español, se comunica de tú a tú, como dicen ellos, de voz a voz, como decimos nosotros, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Porque más allá de un giro, un modismo, esto de pronunciar la fe, ¿sí? O de ponerle algún acento a las cosas que se dicen, la lengua es la misma. ¿Sí? Bien. Resulta ser Resulta ser que el castellano se impuso como lengua oficial del Reino de España a lo largo del siglo XV, para terminar de eclosionar en el siglo XVI. Este proceso que ocurrió en España no ocurrió solamente en España, ocurrió también en Inglaterra. En lo que hoy es Inglaterra, no hablemos de Gran Bretaña, solo de Inglaterra, en lo que hoy es Inglaterra, se hablaban más de 5 idiomas diferentes. Sin embargo, la región donde está la capital, Londres, la región del río Támesis, fue la región que le impuso la unidad a nosotros. Y entonces, ¿dónde quedó el idioma de Wessex? ¿Dónde quedó el northumbro? ¿Dónde quedó el idioma de Cornwall? No quedó en ningún lado. ¿Sí? Puede ser que haya alguna familia viviendo en el campo que todavía hable una forma dialectal, pero se impuso masivamente lo que llamamos inglés. Cruzamos el charco, ¿sí? Cruzamos el Canal de la Mancha, y si estamos en España saltamos los Pirineos, nos tiramos de cabeza en Francia y encontramos lo mismo. La región de París, la región llamada la Ile-de-France, la isla de Francia, es la que le impuso al resto del país la unidad. ¿Sí? ¿Y qué hizo al imponerle la unidad? Los obligó a hablar como ellos hablaban. Hablar, a leer, a escribir, por supuesto. Y entonces, este es uno de los elementos configurativos de la idea de nación. Para el año 1500, el mundo era un poquito más rígido de lo que es hoy. Y entonces, a esta política de imposición de la unidad mediante el desenvolvimiento de un único idioma, se le agregaron un par de detalles. Uno de esos detalles fue la adopción monolítica de una religión, y entonces el que no profesaba esa religión era expulsado del país. Entonces los reyes católicos echaron a los judíos, echaron a los moros, ¿sí? Que eran los nacidos en España, pero que seguían practicando la religión musulmana. Y recuerden ustedes cómo se los llama a los reyes que enviaron a Colón, ¿verdad? Se los llama reyes católicos. Bueno, España adoptó la versión del cristianismo que reconocía al Papa en Roma. ¿Sí? Y en torno a ella cerró filas y no admitió ningún culto más. Bueno, en Inglaterra pasó otra cosa. El famoso rey Enrique VIII se peleó con el Papa. Se peleó con el Papa porque el Papa no lo autorizó a divorciarse. Y entonces él construyó una iglesia propia, una iglesia de Inglaterra, la que se llama Iglesia Anglicana. Y luego en Alemania apareció un personaje que era cura, era un cura que fue a Roma y se decepcionó al ver la corrupción que veía en dicha ciudad. Este cura propuso arreglar la iglesia, reformarla. Y entonces protestó contra las condiciones en las que veía a su querida iglesia. Y entonces a partir de allí se los llamó protestantes. Y resulta ser que una parte de Europa se identificó con el protestantismo. Entonces hubo guerras de religión. El norte de Alemania se volvió protestante. El sur de Alemania se volvió católico. Una región, una región de Europa, lo que hoy llamamos Holanda o Países Bajos, adhirió
a otra versión del cristianismo reformado, una versión que se llama calvinismo, una versión que había surgido en Suiza, y resulta ser que los holandeses se volvieron calvinistas. Eso resultó que en una época determinada, ¿sí?, en el norte de Alemania solamente se podía ser luterano, seguidor de Lutero. Cruzando el río, en Holanda, solamente se podía ser calvinista. Si cruzabas el mar, entrabas en Inglaterra, solamente podías ser anglicano. Si volvías a cruzar el mar y entrabas en España, solamente podías ser católico. En el medio de todo esto quedaba Francia, ¿sí? Francia se vio atravesada durante casi un siglo y medio por un conflicto civil tremendo que se llamó guerras de religión. En esas guerras de religión, los franceses se debatieron entre seguir a la Iglesia de Roma o seguir las ideas de Lutero. En particular, en Francia se llamaron hugonotes porque su primer jefe reconocido era un famoso almirante, ¿sí?, de nombre Hugo, Hugo Gaspar de Coligny, un héroe del rey que se había vuelto a la religión cristiana protestante. Bueno, esto terminó de una manera recontra trágica, ¿sí?, porque el rey ordenó la matanza de los hugonotes y luego les propuso una tregua y en un momento determinado levantó la tregua y los obligó a bautizarse católicos o considerarse que se debían exiliar de Francia. Así de terribles eran las cosas. Entonces, un idioma, una religión, ¿sí? Bien simplificada la cuestión. Y luego, una familia que gobierna, una. ¿Sí? Y entonces, con eso se eliminó el conflicto, la guerra civil entre los distintos caballeros, ¿sí?, que una familia apoyaba a uno, que otra familia apoyaba a otro. Entonces, así es como se habla de la España de los Austria, o la Francia de los Borbones, o la Inglaterra de los Tudor, o la Inglaterra de los Estuardo, ¿sí?, a medida que iban cambiando los apellidos de las familias que gobernaban. Hoy, por ejemplo, en España gobierna Felipe VI. Este Felipe VI es tataranieto del primero de su familia, Borbón, que aterrizó en España para el año 1700 aproximadamente. ¿Sí? Estos eran los que gobernaban en España cuando nosotros produjimos nuestro proceso de independencia. ¿Sí? Y así ocurre con todas las casas reinantes en Europa. ¿Sí? Así que bien, de esto estamos hablando de una identificación de las naciones a partir de determinados elementos. ¿Sí? Bien, así que ya tenemos configurada esta idea de nación, pero ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Digamos, las monarquías se identificaron también con colores, ¿sí? Colores con los cuales generaron estandartes, ¿sí? Y entonces, bueno, España generó un estandarte blanco con una cruz roja, la cruz de Borgoña. Y Francia generó un estandarte con una flor de lis en dorado. Y así consecutivamente, ¿sí? Fueron generando estandartes, ¿sí?, banderas, colores, con los cuales identificarse. Y entonces reforzar esta idea de que estaban todos unidos, hablaban todos igual, rezaban todos igual, obedecían todos al mismo rey y ponían a flamear un trapo que los identificaba. Cuando
a fines del siglo XVIII, en América comienzan los procesos independentistas con los Estados Unidos y Haití primero. Estas, digamos, primeras exdependencias que se convierten en adultos, ¿sí? Dejan de ser niños para convertirse en adultos, adoptan un nombre, adoptan unos colores con los cuales identificarse y con el tiempo van a ir adoptando también otros signos, como son las canciones patrióticas, ¿sí? Y entonces, escuchen ustedes, ¿sí? Ahora que se viene el Mundial, escuchen ustedes el fervor con el cual las hinchadas cantan o tararean las letras o las músicas representativas de sus países, de sus naciones, como para entender de lo que les estoy hablando. Los gobiernos, es decir, la conducción consciente del Estado, ha aprovechado este fenómeno. Y entonces, no se tiró por la ventana 400 años de experiencia, sino que se la profundizó. ¿Sí? Cuando a nuestro país vinieron nuestros antepasados, los inmigrantes, bueno, se los hizo hablar en una lengua. A sus hijos se les enseñó una lengua, se les enseñó una canción patriótica, se les enseñó a respetar unos determinados colores y se les enseñó también un relato motivacional que no es otra cosa que la historia que te cuentan en la escuela. Un relato en el cual el lugar que podían haber cumplido los santos en la Edad Media, como generar ejemplos, la vida de San esto, la vida de Santa aquello, como para que las personas los tuvieran como ejemplo, los estados modernos lo que hicieron fue conscientemente elegir un par de sujetos para convertirlos en una especie de santo laico, ¿sí? En un santo que no tiene nada que ver con la religión. Y entonces, entre nosotros, por ejemplo, están las figuras de Belgrano y de San Martín, ¿sí? Y entonces, dos figuras a las cuales se rodea de un halo, de una tradición de indiscutibilidad, ¿sí? Y se centra la enseñanza a través de la imposición de estas figuras como eh, personajes en los cuales sentirse retratado. Yo quiero ser como San Martín, yo quiero ser como Belgrano, ¿sí? Después hay, entre comillas, héroes menores, ¿sí? Pero se eligen dos indiscutibles. Los norteamericanos los tienen a Washington, ¿sí? Y cada país tiene los uruguayos, ¿sí? Lo tienen a Artigas, los chilenos no van al mundial, ¿sí? Pero bueno, lo tienen O'Higgins, ¿está bien? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Y así, bueno, ¿sí? Podríamos hablar también de algunos ejemplos en Europa, ¿sí? Los franceses lo tienen a Napoleón, ¿sí? Y Napoleón es el gran héroe francés. Luego, en el siglo XX, De Gaulle. Y así podemos encontrar en cada estado, ¿sí? Los italianos con Garibaldi, bueno. Y entonces, buscar una figura o un par de figuras, rodearlas de cierta aura de leyenda y convertirlas en ejemplos, ¿sí? En un obrar consciente. ¿Bien? Bueno, con eso se identifica la nación, con esos componentes culturales. Y esos componentes culturales evolucionan, porque las sociedades evolucionan. Ustedes están juntando figuritas, bárbaro. Miren ustedes la conformación de la selección de Noruega, de Suecia, de Suiza, de Alemania, ¿sí?
y compárenla con la formación de Alemania en 1974, en 1978, en 1982, en 1986, en 1990, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Y algo les va a llamar la atención. Y ese algo que les va a llamar la atención, más allá de que claramente uno vea que hay jugadores de ascendencia africana, hay negros en estos equipos, está bien, más allá de eso, la cuestión es, estos que visten la camiseta de estos países están consustanciados con estos países. ¿Sí? Los jugadores de Francia todos cantan la marsellesa. Los jugadores de Alemania todos cantan el Deutschland über alles. Los jugadores de Inglaterra todos cantan el God Save the King. ¿Me explico? Y no hay ninguno que se quede calladito. Todos trasuntan una gran emoción cuando lo hacen. Y entonces, no, ¿sí? Se acabó la época en la que la selección de Alemania tenía 11 apellidos alemanes. ¿Sí? Ya desde los años 2000, desde hace más de 20 años, ¿sí? Encontramos un Ballack, encontramos un Özil, que eran alemanes de ascendencia turca. ¿Sí? Turcos que migraron a Alemania en la década de los 70, cuando los alemanes necesitaban mucha mano de obra y la reproducción de la sociedad alemana, la reproducción vegetativa, es decir, los hijos, hijas que los alemanes tenían, no alcanzaban el número para llenar esos puestos de trabajo. Y entonces, Mercedes-Benz, Telefunken y cualquier otra de las empresas alemanas necesitaba operarios, necesitaba gente que viniera a trabajar. No alcanzaban los alemanes. Y los alemanes que estaban no querían trabajar en las fábricas, querían trabajar en oficinas, ¿sí? O en laboratorios. Y entonces, ¿a quién contrataron? Bueno, contrataron turcos. Esos turcos se fueron a vivir a Alemania. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? No, pues vinieron a vivir. Y luego, cuando les empezó a ir bien, compraron la casita que alquilaban, el departamentito, lo compraron y llamaron a la familia. Y entonces vino la turca con los turquitos. Y resulta ser que la sociedad alemana en 50 años se transformó. ¿Qué pasó con los franceses? Un similar. ¿Sí? Ex, ex, ¿sí? Habitantes de lo que eran las colonias del Imperio francés. Se fueron de la colonia, de lo que era la colonia, se fueron a la metrópoli. Y entonces, no, Mbappé habla francés, ¿sí? Habla francés como Griezmann, ¿sí? Y habla francés como Mbappé en su momento, que fue el arquero de la primera Francia campeona del mundo. Esa Francia campeona del mundo tenía como gran jugadora Zinedine Zidane. Zidane era hijo de un inmigrante norafricano, argelino, ¿sí? Y entonces, insisto, estas son las dinámicas. Estas son las dinámicas. ¿Sí? El movimiento de la población es más fuerte que las fronteras. ¿Sí? Entonces, en un momento, los húngaros intentaron levantar cercos para evitar que los refugiados de la guerra siria entraran en Hungría. No pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Solamente que se fueron de Hungría, porque las condiciones para vivir en Hungría eran un poquito más malas que las que había en otro lado. ¿Está? Pero esto es dinámico. Esto es dinámico. En clase hemos conversado acerca de las costumbres que se han modificado en la Argentina. ¿Sí? Ustedes hoy van a una panadería y encuentran chipá. ¿Sí? Tan habitual como encontrar palmeritas. Pero si ustedes se subieran a un colectivo y hicieran un viaje en el tiempo y se bajaran en su barrio hace 50 años atrás,
cuando yo iba a la primaria, ¿sí? Fueran a la panadería, encontrarían galletas marineras, encontrarían pan, encontrarían tortitas negras, encontrarían medialunas, no encontrarían chipá, bajo ningún aspecto. ¿Sí? La quesería que está en la estación de Lomas ofrece queso llanero, que es un queso fresco típico de los venezolanos, pero ahora eso se produce acá y se vende a gran escala. ¿Sí? Y del mismo modo pueden encontrar fideos de arroz en un supermercado, producto que antes era recontra exótico y solamente se conseguía en tiendas orientales. E incluso en La Plata, en Lomas, bueno, ni hablar de Ciudad de Buenos Aires. Es posible que ustedes vayan caminando por la calle y en lugar de comerse un choripán o una hamburguesa, se coman un shawarma, que es de origen árabe, pakistaní. ¿Me explico? ¿Y eso qué marca? Marca evoluciones. Marca evoluciones. Hace 40 años atrás yo veía un programita por televisión donde tendría que ser una especie de presentador, ¿sí? Decía que un niñito japonés le robaba al padre cubitos de pescado crudo. Yo decía, qué asco. Sin embargo, hoy mis hijos aplauden si comemos sushi en casa y se tiran de cabeza. Estamos hablando de pescado crudo. Parecen pavadas, pero tienen que ver con el concepto general. Las naciones se construyen. Y no se construyen solamente porque los gobiernos influyen. Se construyen también de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es decir, los aportes vivos de la población viva, ¿sí? Que justamente en esa convivencia van generando nuevos hábitos, nuevas costumbres. ¿Sí? Y entonces, miren el fútbol femenino. ¿Sí? Hace 15 años atrás, el fútbol femenino no existía entre nosotros. Hoy ya tenemos chicas que son profesionales, que son vendidas a mercados del exterior. ¿Sí? La AFA acaba de crear una división de arbitraje para fútbol femenino. Y esto no termina acá. ¿Sí? Seguirá evolucionando. ¿Sí? Yo sigo por YouTube, sigo partidos de rugby. No me aparecen solamente para seguir a los Pumas, me aparecen también las jaguaretes. ¿Sí? Y hay que ver, ¿sí?, la energía, la garra con la que le meten. ¿Sí? Da gusto ver cómo se llevan por delante, ¿sí?, a las sudafricanas, a las neozelandesas, no tiene ningún problema la chica. ¿Sí? Se las llevan puestas. Pero digo, rugby femenino, podría considerarlo hace tan solo 5 años atrás. Bueno, tiene que ver con esto, con esta evolución. Entonces, en los videos que ustedes tienen cargados antes de esto, hablo del tema del Estado. Presento lo que es el Estado y les ofrezco unas visiones sobre el Estado. A eso agréguenle esto. ¿Sí? Y después vean el video que les subo a continuación. ¿Sí? Que tiene que ver con cómo algunos publicistas han explotado ese carácter cultural para construir publicidades sobre el mundial. Y saben qué, ese va a ser el trabajo práctico. Ustedes van a tener que preparar una publicidad de un equipo que haya en el estudio, que no puede ser Argentina. ¿Está bien? Porque es fácil siendo una Argentina. Recuerden la consigna. Grupos de 4 a 6, es flexible. ¿Sí? Y una publicidad en la que presenten un país del mundial, que no sea Argentina.
¿De acuerdo? Junto con la publicidad, le van a agregar una ficha técnica de ese país. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Eligen Irán. Entonces, le van a presentar la ficha técnica. Irán, dónde se ubica, ¿sí? De dónde viene, de la Liga de Asia, de la Liga de África, cuántos millones de habitantes tienen, cuál es su idioma principal. ¿Está bien? ¿Sí? Como primer trabajo práctico vamos a ser creativos y vamos a explotar esta realidad del Mundial de Fútbol para, ¿sí? De alguna manera, aprovechar esto que estuvimos hablando acerca de Estados Unidos. ¿Listo? Les dejo un saludo grande y nos vemos en clase de qué bonito.